Bueno, buenas noches, hermanos. Estamos una vez más estudiando el libro de Romanos. Pero antes de comenzar quería darles un mensaje de nuestro pastor que nos manda saludos, dice, desde Israel a los hermanos y hermanas. Dice que ha sido un viaje hermoso, pero que ya quiere regresar, dice. Así que muchos cariños, dice, a todos los hermanos de la congregación. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos a modo de visión general, ¿cierto? Recordar que los primeros tres capítulos de Romanos son es un mensaje, digamos, que completo de evangelización que está dentro de la carta a los romanos, ¿ya? Y que estos tres capítulos, cada uno tiene una función diferente, y no sé si se acuerdan bien el primer capítulo más o menos a qué se refería, el capítulo 1 de Romanos, más o menos así. ¿Algún tema? El interés de Pablo de ir a Roma, correcto. Pero más o menos del versículo 20 en adelante, de la mitad en adelante del capítulo 1, ¿cierto? Exactamente, del pecado, de cómo se desviaron, cómo se alejaron de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Y aparece una serie de pecados y aparece un orden, una secuencia, ¿cierto? Ahora habla del tema de la idolatría, de la negación de Dios, de la idolatría, de una serie de pecados relacionados con la inmoralidad sexual, ¿cierto? Ahora, no sé, vamos a repasar un poquitito solamente esos versículos que aparecen ahí en Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 al 20. No sé si alguien puede leer Romanos 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Ya. Entonces, básicamente, si nosotros estamos leyendo estos tres versículos, ¿cierto? Versículos 18, 19 y 20, pero nos enfocamos un poquitito en el 20, nos enfocamos un poquitito en el versículo 20, ¿cierto? Nos dice que las cosas invisibles de Dios, ¿qué cosas son invisibles para nuestros ojos? Literalmente invisibles, digamos, como puede ser su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, ¿ya? Desde que se creó el mundo, que nosotros podemos ver aquellas cosas que son invisibles para nuestros ojos, ¿ya? Y termina diciendo de modo que no tienen excusa. Esto es un mensaje que está principalmente orientado para el mundo de los gentiles, ¿ya? La carta de Romanos está escrita para judíos que estaban en la ciudad de Roma, ¿cierto? Que ahora eran cristianos. Sin embargo, estos versículos que parten del 18 en adelante, básicamente lo que están describiendo es lo que ocurrió en el resto de las naciones, ¿ya? No tanto en la nación de Israel, pero en el resto de las naciones nosotros podemos ver que los seres humanos negaron a Dios, que los seres humanos empezaron a hacer ídolos, empezaron a adorar a los ídolos, empezaron a meterse en diferentes tipos de abominaciones, ¿cierto? Entonces está principalmente orientado al tema de los gentiles, del versículo 18 en adelante, ¿ya? Hasta que terminamos, ¿cierto?, en el capítulo 2. No sé si alguien puede leer, por favor, en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ya, entonces, el capítulo 2, ¿cierto?, termina diciendo que somos inexcusables respecto a los gentiles, pero también comienza el capítulo 2
a confrontar ya no a los gentiles que pasaron por todos estos procesos, sino que al pueblo judío, ¿ya? Y empieza a hablar en contra de lo que se llama la religiosidad y confronta lo que es la hipocresía, ¿ya? Entonces, capítulo 1 principalmente está hablando de gentiles, capítulo 2 está orientado a los judíos, ¿ya? Y finalmente, capítulo 3 vamos a ver que tiene un poco de este tema de la hipocresía, pero sin embargo se enfoca hacia el final a la solución. Dios nos da cuál es la solución. Capítulo 1, los gentiles no tienen excusa. Capítulo 2, los judíos tampoco tienen excusa, ¿ya? Estamos todos con el mismo problema. Capítulo 3, Dios nos entrega la solución a ambos problemas, ¿ya? Vamos a leer Romanos. Vamos a empezar con Romanos capítulo 2, entonces, lo que acaba de leer nuestro hermano. Dice, por lo cual somos inexcusables, quien quiera que seas tú que juzgas. La semana pasada estuvimos viendo la palabra crino, ¿cierto? En griego. Y estábamos hablando de la diferencia entre juzgar y discernir. Y vimos que tanto en el griego, como en el caso de la palabra crino, como en el español, las palabras juzgar y discernir son sinónimos, ¿ya? Y que a veces en la Biblia vamos a encontrar versículos que van a decir que no debemos juzgar, y de repente vamos a encontrar versículos que sí debemos juzgar, ¿ya? Y es por eso que en realidad nosotros fuimos un poco más allá y dijimos, en realidad hay que ver el contexto, y hay veces donde realmente juzgar, lo que no debemos hacer cuando hablamos de no juzgar, se refiere a no ponernos en el lugar de un juez que dictamina una sentencia y que da una pena de muerte eterna o de vida eterna. Es decir, quien decide qué persona se va a ir al cielo, qué persona se va a ir al lago de fuego por la eternidad. Eso no debemos hacer nosotros, eso solamente le corresponde a Dios. Y sí debemos discernir. Hay veces que dice que sí debemos juzgar. En realidad nosotros, para facilitarnos entre nosotros, ponernos de acuerdo, cuando nosotros hablamos de discernir, nos hablamos no de juzgar, no de sentarnos como juez y dar esa sentencia, sino de diferenciar entre el bien y el mal en base a lo que aparece en la palabra. Solamente en base a lo que aparece en la palabra. Yo debo discernir, de lo contrario yo no puedo saber qué cosa está bien, qué cosa está mal. Pero lo que no debo hacer es juzgar. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que tener cuidado con cuando veamos la palabra juzgar, ahí debemos tener claro que hay cosas que no debemos hacer y hay cosas que sí debemos hacer como cristianos. Ahora, el primer versículo, cuando dice quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí está hablando el apóstol Pablo del tema de la hipocresía, ¿ya? La hipocresía es diferente a la religiosidad. Religiosidad es cuando alguien, por así decir, está buscando un versículo, algún artículo, algún detallito que aparezca en alguna parte para tratar de demostrar algo que no está escrito en la palabra, ¿ya? Pero la hipocresía tiene que ver, y la palabra en griego original habla de ponerse una máscara, es decir, de ser una persona hacia el público, pero detrás de la máscara yo soy otra persona, ¿ya? Entonces, versículo 2, ¿cierto? Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El Señor sí va a ver la hipocresía. Aquellas personas que son hipócritas, el Señor las va a ver. ¿Por qué? Porque Él ve los corazones. No es como nosotros que vemos las personas como son por fuera nomás. Si la persona tiene puesta una máscara, quizás yo voy a pensar que la persona es así. Pero es el Señor quien hace el juicio de verdad, no nosotros, ¿ya? Versículos 5 al 9 del capítulo 2 habla mucho de la ira de Dios y del enojo de Dios. Habla, por ejemplo, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Versículo 9 habla de la tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces, en todos esos versículos nos está hablando y nos está recordando que así como Dios va a juzgar, Dios va a aplicar
su ira, ¿cierto? Y que, ojo, tenemos que tener conciencia de que el Señor aún no ha vertido su ira sobre los inicuos, como dice una y otra vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene paciencia, dice, tiene paciencia con nosotros. Y bendito Señor por la gran paciencia que tiene. Pero va a venir esa ira, va a venir ese juicio, necesariamente. Versículo 11, ¿cierto? Vimos la semana pasada cuando dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios trata de igual manera a todos, a los judíos, a los chinos, a los orientales, a los árabes, a los turcos, a los latinos. ¿Sí? Sí, todo, bueno, hemos visto varios versículos donde dice eso. Al judío primeramente y luego a los griegos. Eso tiene que ver un poco porque lo vamos a ver más adelante, eso sí, pero ¿quiénes recibieron la palabra de Dios? Los judíos, primeramente, ¿cierto? ¿Ah? Es un orden, porque ellos recibieron primero la palabra y después la recibimos nosotros, por lo tanto a ellos nos va, es el mismo orden que se repite, digamos. Entonces Dios no hace excepción de personas, para Dios nosotros somos todos iguales, da lo mismo de que nosotros seamos judíos o no judíos, si seamos gentiles, si vengamos de cualquier continente, da absolutamente lo mismo. Algo interesante que vi hace poquito en algunas investigaciones que se han hecho, es que si este círculo representa la variabilidad genética, vamos a ponerle así, la variabilidad genética, gracias Juanito, de toda la raza humana. Aquí están todos los genes que podemos encontrar en nuestra raza. Todos. Lo que descubrieron los científicos es que si yo selecciono a 3 personas, ¿ya? Y veo cuáles son los genes que están en esas personas, la suma representa el 99,9% de toda la variabilidad genética. Es decir, la diferencia genética entre todos los seres humanos es mínima. Es increíblemente mínima. O sea, estos pedacitos que quedan acá, que corresponden a 0,1%, básicamente son los genes que nosotros vemos, principalmente color de piel, tipo de pelo, cosas externas. ¿Cómo es cuando alguien quiere saber si es su hijo o no? ¿Cuánta es la diferencia respecto a lo que tienes ahí? Claro, son ese tipo de diferencias, mínimas. Es parte de eso. Son marcadores específicos. Claro, son lugares específicos que sí hay esas diferencias. No es que todo el gen Pero sea- es una parte mínima, porque el resto son todos iguales. Entonces, de hecho, los científicos se sorprendieron y por eso hoy en día existe una teoría de que la raza humana habría pasado por lo que se ya conoce como un cuello de botella, ¿ya? Como un cuello de botella, hace algunos miles de años, no cientos de miles ni millones de años, porque tienen claro que tiene que haber sido hace muy poquito para que nosotros tuviéramos una variabilidad genética tan baja. Entonces somos idénticos, genéticamente hablando. Y como dice ahí la palabra, Dios conoce esto, obviamente, y no hace ningún tipo de acepción de personas. Somos todos hijos de Adán y Eva, provenimos todos a partir de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. ¿Ya? Versículo 12 en adelante dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Ya? O sea, estamos todos bajo el juicio de Dios, sin ley o con ley. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Ya? Ellos van a ser justificados, ¿cierto? Entonces, aquí llegamos a otro punto. Vamos a ver acá también. Que tiene que ver con la fe, ¿cierto? Y las obras. No sé si alguien puede leer Santiago 2:17.
Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ya, entonces, la fe requiere de obra, ¿cierto? Somos salvos por fe, no somos salvos por obra, somos salvos por fe, pero dice también la Escritura que la fe se va a perfeccionar en las obras, ¿ya? Entonces, leamos también Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya, conforme a la medida de fe. Ya, entonces la fe, ¿quién la da? Dios. Entonces Dios reparte la fe. Nosotros somos salvos por fe y es Dios quien reparte la fe. Leamos Efesios 2:10, por favor. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. Ya. ¿Quién preparó las obras? Ya. Entonces, somos salvos por fe y perfeccionamos la fe en las obras. Porque una fe sin obras es muerta. ¿Quién da la fe? ¿Y quién pone las obras? Dios la tenía, ¿cierto? Por lo tanto, cero mérito. O sea, ahí vamos, digamos. Es decir, tenemos que tener claro que tanto la fe como las obras, claro, son características de un cristiano que ha vuelto a nacer, que se ha convertido, que realmente ha nacido de nuevo. Sin embargo, tanto la fe como las obras son gracias a Dios. Es Dios quien la coloca en nosotros, ¿ya? Nosotros no podemos, como dice acá, también lo que estábamos leyendo recién, ¿cierto? Porque no son los que oyen, sino que los que hacen la ley. Esos serán justificados. No es que seamos justos por obras, somos justificados y salvados por la fe, pero la fe va a producir obra, Versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Eso es un poco enredado, pero después dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, exactamente, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el hermano Pablo acá? El apóstol nos dice de que van a haber personas que no van a tener la ley, aquellas personas que no nacieron en el contexto de la carta de los romanos, no nacieron en Judea, no nacieron en Israel, no nacieron con las escrituras, con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Sin embargo, ellos sí tienen la ley escrita en sus corazones. Y como tienen la ley escrita en sus corazones, dice ahí, su conciencia les acusa o les defiende, ¿ya? Recordémonos un poco al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, si se acuerdan bien, en el jardín del Edén habían dos árboles de los que eran muy importantes, ¿cierto? Génesis capítulo 2. Uno era el árbol de la vida, ¿cierto? Que ellos podían comer, no había ningún problema, pero el que no podían comer y por el cual cayó toda la raza en pecado es porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ya? El árbol de la ciencia. La ciencia es el conocimiento, ¿ya? Es ahí cuando la raza humana conoce lo que está bien y lo que está mal. Y el tema es que somos todos hijos de Adán y Eva. Y todo ser humano tiene esa característica. Tiene lo que aparece acá, conciencia. Tiene un conocimiento entre el bien y el mal. Pero elige hacer el mal, aunque sea una vez nomás. Antes no sabían lo que estaba bien o lo que estaba mal. Por lo tanto, no eran acusados. Pero de ahí en adelante lo son. Y por eso nosotros también somos acusados de tener esta conciencia y por lo tanto aquellas personas que no nacieron, que el indiecito que está en la Amazonas, digamos, también tiene en su corazón lo que dice acá, escrita la ley. ¿Por qué? Porque también tiene esa conciencia. Entonces de ahí viene la justificación para que todo ser humano
sea juzgado por Dios. No pensaban, ¿Ah? no pensaban, no tenían lóbulo frontal. Ahí decidieron tomar la manzana. Pero no tenían la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Y nosotros sí tenemos esa capacidad. Y por eso somos juzgados. Porque tenemos la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Y hacemos el mal en algún momento u otro. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ya? Entonces van a haber personas que se creen moral, van a ser personas que se creen rectas, digamos, pero claramente el Señor Jesucristo ahí va a mostrar los secretos de todas las personas. Todos los pensamientos que ocurren en mi mente, todas aquellas cosas que yo hago en secreto, por así decir, y que el resto de las personas no puede ver, ahí vamos a ser juzgados por aquellas cosas. ¿Ya? Les voy a pedir si podemos leer Job, capítulo 19, versículos 23 al 26. Job 19, 23 al 26. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ya. Job es el libro más antiguo de la Biblia. En los tiempos de Job no estaba la palabra, pero de todas maneras vemos que Job sabe que hay un Redentor, sabe que necesita un Redentor. Después habla básicamente de Jesús, ¿cierto? Es el Redentor, pero después habla de resucitar. Porque él sabe que va a morir, pero después él sabe que sus ojos van a ver a Dios. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, una vez más, aquellos que están sin ley, sin este tipo de ley, por así decir, tienen la ley escrita en sus corazones. Y Job es testimonio de eso. ¿Ya? Sigamos con Romanos 2, versículos 17 en adelante. Básicamente aquí nos va a hablar de que el apóstol Pablo llega a una conclusión, y es que los judíos están en la misma necesidad que los gentiles y que los paganos. Todos vamos a necesitar salvación. Versículos 17 en adelante, ¿cierto? Dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí vemos un poco el tema del orgullo de los judíos de tener la palabra. Y eso es algo que nosotros como cristianos también debemos ser cautelosos. Versículo 21, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y aquí vemos el tema de la hipocresía. Y vemos cómo Jesús tantas veces llamó hipócritas a los fariseos, ¿cierto? A los escribas y fariseos. Es más, en algún momento les dice a los fariseos que asaltan las casas de las viudas. Eso es hurtar, ¿ya? Es hurtar. No es a mano armada, pero hurta. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, ¿ya? Nosotros también debemos recordar que Jesucristo confrontó a los escribas y fariseos y les dijo que no solamente era adulterar físicamente, sino que dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ha adulterado ya en su corazón, ¿ya? Entonces Jesucristo lleva la ley al tope, ¿cierto? Y nos dice que es en el corazón donde nosotros debemos estar trabajando también. Entonces, básicamente, no había ni un judío bueno. Porque aquellos que pensaban que estaban buenos porque habían cumplido con la ley de Dios, se dieron cuenta en algún momento u otro que en realidad no la habían cumplido, pero no en sus corazones. Nunca habían hurtado, pero habían pensado en robar. Nunca habían cometido adulterio, pero habían pensado en cometer adulterio, sí. Por lo tanto, nadie se salva del juicio, en el sentido de que nadie va a quedar libre, por así decirlo. Vamos a saltar al versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso es algo que sigue hasta hoy en día y que nosotros debemos tener cuidado.
iglesias donde hay una gran hipocresía, donde las personas dicen que no se debe hacer tal o cual cosa, pero ellos cometen eso o cometen un pecado aún peor. Lo que nosotros vimos en la parábola sobre la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Donde el Señor Jesús decía, oye, quieres quitarle la paja en el ojo ajeno, pero tú tienes una viga en tu ojo, es decir, un pecado mucho mayor. Tú estás corrigiendo a un hermano porque dice garabatos, pero oye, tú estás cometiendo adulterio, ¿ya? Primero, dice el Señor, deja de cometer adulterio, santifícate y después corrige al hermano porque dice mucho garabato. Pero, bueno, y nos llama obviamente a santificarnos. Pero ese es un tema, la hipocresía es un tema terrible dentro de la iglesia en general. Y debemos estar atentos y debemos cuidarnos de no caer en eso. Versículo 25. Pues, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Ya? ¿A qué podría equivaler la circuncisión en el mundo cristiano? Hacer la oración de fe. ¿Qué otra cosa es un acto público así? El bautizo. Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo. Pero es algo similar en ese sentido, en el sentido de que es algo público. Entonces aquí lo podríamos homologar un poquitito diciendo, bueno, sí, el bautizo aprovecha, pero si es que guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, por mucho que yo me haya bautizado, si yo no soy nacido de nuevo, si mi vida no cambia, si yo no empiezo a trabajar en los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, no me sirve de nada, no me aprovecha absolutamente nada. ¿Ya? 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Si una persona no se ha bautizado por ABC motivo, pero guarda la ley, ha cambiado, cumple todo lo demás y por ABC motivo no se ha podido bautizar, a lo mismo. Esa persona va a terminar teniendo toda la autoridad, ¿cierto?, para acusar a aquel que sí es transgresor de la ley, pero que quizás sea bautizado. Entonces, en el fondo, llevémoslo un poquitito más amplio. Todo tipo de aspecto material, carnal, que nosotros podemos hacer en nuestra vida, no sé, venir a la iglesia los días domingos, venir a los estudios hoy día, el día miércoles, no tiene mayor valor si es que yo no realmente he cambiado, si he vuelto a nacer de nuevo, si estoy produciendo el fruto del Espíritu y me arrepiento día a día de mis pecados. Todas esas cosas no sirven si no tengo esto otro. Esto otro es lo principal, ¿cierto? El cambio que tenemos en el interior. Versículo 28 está aún más claro porque dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos que nosotros también trabajarlo, incorporarlo para saber que claro, es bueno ir a la iglesia, es bueno asistir a los estudios, todo eso es bueno, pero no saco nada con eso si es que no tengo esto otro primero. ¿Ya? Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Ya? Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Los judíos tenían muchas cosas, por ejemplo, tenían el pacto, tenían el templo, tenían la historia de su nación, ¿ya? Pero lo que dice acá, pero primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y esa es la pregunta que había hecho Joseph, ¿cierto? ¿Por qué decía a los judíos primeramente? Bueno, porque ellos recibieron la palabra de Dios, ¿ya? Por lo tanto, ¿les es de provecho? Claro que sí, les es de provecho. Ahora, un gran provecho que nosotros podemos leer en el libro de los Hechos es que cuando el apóstol Pedro les empieza a predicar a los judíos, a las personas de su propia nación, muchos se arrepintieron.
¿Ya? Y es interesante ver que el apóstol Pedro, digamos, no tiene que darles todo un trasfondo de lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento, ni de la creación, ni de Adán y Eva, ni del... No, ¿por qué? Porque los judíos ya sabían eso. Eso es lo que les aprovecha a ellos. Así como hoy en día quizás alguien puede decir, yo soy cuarta generación cristiano, ¿ya? Y no sé, pues mis papás son hijos de Dios, o sea, verdaderos, no religiosos, verdaderos hijos de Dios. Y pucha, fui criado con las escrituras y desde chiquitito se me enseñó y yo vi el ejemplo de mis papás, etcétera. ¿Les aprovecha? Claro que les aprovecha, y les aprovecha mucho, ¿ya? Pero no asegura su salvación, no asegura su salvación, porque es una relación personal con Cristo. Pero les aprovecha, claro que les aprovecha, porque es mucho más fácil entender, conoce lo que dice, ¿ya? Esa persona no hay que hacerle un repaso de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que se dice, de todos los... No, esa persona ya viene con todo eso. Claro, no asegura la salvación, pero claro que aprovecha para aquella persona que está escuchando eso, ¿ya? Capítulo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Estamos aquí en esta carta, ¿cierto?, en un ambiente lleno de judíos, pero sin embargo no todos los judíos creyeron. Entonces aquí dice, y aquellos que no creyeron. ¿Qué pasa con aquellos que no creyeron? El hecho que no han creído ha hecho nula la fidelidad de Dios. Y dice, no, Dios ha sido fiel, ha sido veraz, y aquellos que no creyeron van a recibir su juicio, digamos. ¿Ya? Dios va a hacer el juicio y tiene todo el derecho a hacerlo. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice entre paréntesis, como hablo como carnal, como una persona que no cree en Dios, ¿ya? Es interesante ver esto, es decir, que la injusticia, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿ya? Podemos verlos también en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesús habla del tema de la luz de Dios, ¿cierto? Y de la oscuridad, de las tinieblas. Y habla de esta lucha entre la luz de Dios y la oscuridad. Y nos llama a nosotros, a los cristianos, a ser sal y luz en el mundo, ¿ya? Y claro, mientras más oscuridad tengo yo, más se resalta la luz del Señor, digo. Ahora, ojo que muchas veces van a venir personas a esta iglesia, a otras iglesias con doctrina sana, van a escuchar el Evangelio, se van a dar cuenta que están en pecado y sin embargo no se van a arrepentir y se van a ir. Y van a evitar la luz, ¿ya? Y le van a hacer el quite a aquellas personas. Si están los evangélicos afuera leyendo la Biblia, se van a mandar, van a subir el volumen. ¿Por qué? Porque la luz nos muestra nuestras malas obras. Nuestras malas obras. Entonces, Dios no es injusto por eso. No va a ser injusto. ¿Será injusto Dios que castiga? No, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, y ahí dice entre paréntesis, ¿cierto?, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, ¿ya? Leamos Romanos capítulo 6, versículos 1 al 3, para entender un poquitito a qué se refiere a aquellos que andan diciendo esas calumnias, que los cristianos decimos, hagamos males para que vengan bienes. Romanos 6, 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, claro, el cristianismo predica de que si soy hijo y peco, Dios me perdona por medio de Jesucristo, por la obra de la gracia,
Entonces, si peco, hay gracia. Si peco mucho, hay mucha gracia. Entonces, lo que está diciendo Romanos 3, entonces vamos a pecar, pero así, con tutti, para que abunde la gracia. ¿Sí? ¿Ya? Y no, pues no es así, porque dice que hemos sido muertos al pecado. Un cristiano no puede vivir en el pecado. No puede, como dice en las cartas del apóstol Juan, practicar el pecado. ¿Ya? El cristiano peca, le duele, se arrepiente y día a día trabaja en no hacerlo, pero no lo practica, no dice, chuta, el miércoles tengo que ir al servicio de impuesto interno, ahí voy a tener que mentir y chamullar, y después el jueves me va a ver tal persona, le voy a tener que decir que esto otro, voy a engañar a este otro, que no, el cristiano no puede seguir, si hacía eso no lo haga más, no puede practicar el pecado, ¿ya? Por lo tanto, esas cosas aparentemente se estaban diciendo en aquella época, y aquí Pablo las aclara, ¿ya? Y termina diciendo, versículos 9, ¿cierto? Que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Versículo 9, ¿cierto? Entonces, por si a nadie le quedó claro, por si hay alguna duda, estamos todos bajo pecado. Los gentiles, porque tienen la ley escrita en sus corazones, y los judíos, y en nuestro caso los cristianos, porque tenemos la ley literalmente escrita al frente de nosotros. Así que estamos todos bajo pecado. Nadie puede cumplir las leyes. Versículo entre el 10 y el 18 es interesante porque el apóstol Pablo empieza a citar de diferentes lados un estudio sobre la condición del ser humano. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Acuérdense lo que vimos recién. ¿Quién pone la fe? Dios. Por lo tanto, si hay alguien que realmente está buscando a Dios y está buscando al Dios de la Biblia, es porque Dios colocó en él el querer. ¿Cierto? Ya. Por eso dice que no hay quien busque a Dios. Nadie en su estado natural va a buscar a Dios. Ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso, por si acaso, es de Salmo 53, 1 al 3. Después dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Salmo 5:9. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmo 143. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ese es Salmos 10:7. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Eso es Isaías 59, 7 al 8. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmo 36:1. Es un compendio y que demuestra también cómo nuestro hermano y apóstol Pablo se manejaba en la Escritura y cómo el Espíritu Santo realmente lo guía, o sea, hacer ese resumen. Pero eso denota nuestra condición y ahí estamos todos metidos. No hay quien se salve de esa lectura de la cartilla, por así, nos leyeron la cartilla. Versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿quiénes están bajo la ley? Todos estamos bajo la ley. La ley escrita en papel o la ley escrita en los corazones. Y por lo tanto, como estamos todos bajo la ley, vamos a estar todos, toda la boca se va a cerrar, dice, y todo el mundo va a quedar bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra pecado, ¿cierto? También se conoce, es transgresión, iniquidad, error, errar al blanco también, ¿cierto? Se dice, pero es básicamente esa la idea. Eso es lo que la ley, una de las cosas que produce la ley es eso, me enseña el pecado, ¿ya? Ley escrita o la ley en nuestros corazones. Entonces, esa es la presentación que nos hace el apóstol Pablo. Capítulo 1, si tú eres gentil, si tú naciste en un mundo donde no había escritura, donde había idolatría, si tú naciste en un mundo que estaba lleno de inmoralidad sexual, de mentira, de engaño, de robo, etcétera, digamos, tú no tienes justificación. ¿Por qué?
porque la ley estaba escrito en tu corazón y en el mío, ¿ya? Si por si acaso tú eres judío y dices, no, pero ese es el capítulo 1 es para los gentiles, porque yo no, yo conozco la ley, yo hago lo correcto, yo me cuido, etc. El apóstol Pablo nos dice, bueno, si tú eres así, tú también estás bajo condenación porque tú no cumpliste la ley en su totalidad, ¿ya? Tú fallas en la ley en la parte de tu pensamiento, ¿ya? Entonces, bendito Señor por el versículo 21 y 22, y que parte con dos palabras maravillosas que dice, pero ahora, ¿cierto? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esto que vamos a leer ahora estaba en la ley y también en los escritos de los profetas, que dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él, ¿ya? Entonces, esa es la bendita promesa que nos da el apóstol Pablo, que nos da el Evangelio, que nos da nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de esta condición, que a pesar de todo esto que nosotros fallamos, a pesar de que estamos bajo su juicio y que no hay nada de nuestra parte que podamos hacer, existe la justicia de Dios que se expresa por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del evangelismo, y eso es algo también importante, desgraciadamente hoy se ve mucho el evangelismo liviano, light, que dice también Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere lo mejor para ti, ¿ya? Pero en realidad, claro, Dios te quiere, Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Eso es verdad, eso es verdad, absolutamente verdad. Pero no es el evangelio completo, ¿ya? Esa semilla que dice en la parábola del sembrador, que cae en distintos tipos de tierra, y esa semilla que representa el evangelio, es una semilla que consta de muchas partes. ¿Consta de amor? Sí. ¿Consta de que Dios te quiere, te ama, quiere lo mejor para ti, no quiere que tú sufras en este mundo? Pero una de las primeras partes, que es con lo que todo evangelismo comienza, es arrepiéntete, ¿cierto? Que lo vimos nosotros. ¿Cómo parte Juan el Bautista? Arrepiéntete, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo parte su evangelismo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el caso de Romanos 1 también. Y Romanos 2. ¿Por qué te arrepientes? Eso es lo que explica Romanos 1. Tú debes arrepentirte porque has cometido todos estos pecados. Has transgredido la ley de Dios. De esta manera, de esta otra manera. Hayas nacido acá o hayas nacido allá, seas de una religión anteriormente o de otra, sea tu linaje este o sea tu linaje otro, tú tienes que arrepentirte, pero arrepentirte del pecado que has cometido, ¿ya? Y no hay forma de salir. Y lo que estamos comenzando a ver, ¿cierto? ¿Viene después o viene antes de eso? La fe viene después. Es Dios quien pone la fe. ¿Qué es primero? ¿La fe después el arrepentimiento? La fe después el arrepentimiento. Debería ser primero. ¿Pero crees? Debería ser primero la fe. Sí, sí. No creo, no me voy a arrepentir. No te vas a arrepentir. Claro, la fe. Y esa es la fe que coloca Dios, digamos, ¿ah? Y que la va perfeccionando. Y que la va perfeccionando, ¿ah? Eso es importante. La fe no es algo estático, no es algo, ya tengo la fe, estoy listo. No, es un trabajo. Nosotros podemos leer el Nuevo Testamento que de repente dice, Dios, aumentanos la fe. O sea, hay un trabajo ahí continuo de la fe, pero claro, primero es la fe y después el arrepentirse. Ahora, partiendo con eso, claro, pues Dios te ama, Dios te quiere, y por eso Él quiere que tú te arrepientas y que tú te vayas con Él y lo recibas y que mueras en Cristo, ¿cierto? Porque el bautismo es un símbolo de la muerte propia en Cristo, y volvemos a renacer con Cristo. Es una muerte, como dijo nuestro Señor Jesucristo, toma tu cruz y sígueme, es decir, muere tu antiguo ser, digamos. Es una criatura completamente nueva, no está parchada, ¿ya? Tiene que ser hecha de nuevo, digamos. Entonces, eso es importante desde el punto de vista del evangelismo, ¿ya? Que sí, Dios nos ama, Dios nos quiere lo mejor para nosotros. Sí, eso es así.
pero la mayoría de las personas no tiene nada en contra de eso. No va a decir, no, pero yo no quiero que Dios me ame. No es común. Lo complicado es que confrontar a alguien con que ha pecado, que va a haber un juicio y que debe arrepentirse. Esa es la parte que realmente cuesta aceptar, digamos. Entonces, pero nosotros somos llamados a predicar la palabra a todas las naciones, y esa palabra tiene que ser esa semillita completa, íntegra, de buena calidad, ¿ya? Que no deje algo afuera, ¿ya? Y normalmente lo que queda afuera es esta otra parte que nosotros hemos estado estudiando, ¿ya? Y después, claro, versículo 21-22, ¿cierto? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, ¿ya? Y de ahí en adelante, de ahí habla de la justificación. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por eso somos salvos por medio de la fe. Correcto, para todos los que creen. Cree y se arrepiente. El creer es interesante, pero es muy amplio. Porque hay gente que dice, no, yo creo en Jesús. No, creer es mucho más allá. Es obedecer, es entregar su vida, ¿cierto? Es tener una relación personal, es trabajar en el fruto del Espíritu. Es súper amplio, digamos. Aquí está resumido en eso, digamos, pero es mucho más completo y mucho más amplio, digamos. Pero primero tengo que arrepentirme. Y esa es la parte difícil y que nos cuesta. Y es un trabajo, vuelvo a insistir. Hay personas que quizás después de varios años realmente ahí se dan cuenta lo que aparece en Romanos 1 y Romanos 2. Pucha, yo realmente era pecador. Yo realmente era... No, yo creí que era pecador, pero ahora me doy cuenta lo mal que estaba, ¿ya? Entonces es un caminar y es un andar. ¿Arrepentirse significa? Cambiar su forma de pensar. Metanoia, o que en el fondo viene de metagnosis, de cambiar el conocimiento, cambiar la forma de pensar. Y por ende, cambiar la forma de actuar. Por eso es que primero tiene que haber la fe y el creer. Porque ¿cómo voy a cambiar mi modo de pensar si yo no tengo fe ni creo? O sea, me digan, tío, arrepiéntete. ¿Qué me voy a arrepentir si ni siquiera ¿De qué? creo? ¿De qué? Pero, Creer, esa, tener fe. pero nuestro rol es evangelizar. Y es el Señor el que ve quién lo recibe y quién no lo recibe, digamos. Eso no está en nuestra... Pero nosotros lo que debemos hacer es evangelizar y colocar esa semillita, y que esa semillita sea de buena calidad, ¿ya? No estar dando un lado, una cara nomás del evangelio, digamos, sino que darlo completo. Si es así, digamos, por algo está. Y la palabra entera, es decir, veamos Génesis. Génesis tiene 2 capítulos de la creación y al tiro caímos. Entonces, la palabra completa nos está hablando de nuestra condición como seres humanos. Esto que leímos nosotros, capítulo 3, versículo 10 al 18. ¿Cuál es nuestra condición? Esa es la palabra entera, nos habla de nuestra condición, ¿ya? Y la demuestra a partir de la historia del pueblo de Israel. Eso sería lo que teníamos para hoy, hermanos. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ahora que no sabía lo bien que estaba, entonces fue súper corto el periodo. No sabemos cuánto tiempo estuvieron. Porque la mente con la que pensamos es mortal, la interpretación es mortal. Pero ahí comenzó la conciencia en el sentido de saber, y eso es importante porque la raza humana cayó por haber consumido el fruto de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Eso fue. Y después supo que ya estaba mal. Y después empezaron a actuar mal. Entonces sabían lo que estaba bien, sabían lo que estaba mal e hicieron el mal. Y eso somos todos nosotros. Y por eso Dios también hace una diferencia en aquellas personas que, en los niños, por ejemplo. Porque los niños, claro, conocen un poco el bien y el mal, pero no están facultados plenamente para saber las consecuencias de eso. ¿Ya? Oye, André, una pequeña... donde habla de la ira de Dios. ¿Sería un atributo la ira de Dios? ¿Se toma como un atributo de...? O sea, es parte de su juicio.
es parte porque es parte de lo que él puede hacer, es de su facultad. Pero es algo temporal. ¿Mm? Es temporal. No, lo que habla ahí de la ira de Dios es el momento del juicio. O sea, es decir, Dios, sí, En ese momento. claro, Dios tiene paciencia, ¿cierto? Tiene paciencia con nosotros y deja que muchas cosas ocurran, digamos. Pero va a llegar un momento donde Él va a hacer el juicio y va a aplicar lo que se conoce como la ira de Dios. La ira de Dios se le conoce normalmente como, o en la línea de tiempo, ¿cierto? Se le conoce como el último periodo antes del juicio de las naciones, también se le conoce. ¿Sería como temporal? Claro, es ese periodo, se le conoce como la ira de Dios. Pero él también tiene una ira justa. Sí, nosotros pues, no podemos entender. Sí, Claro. y él odia las cosas malas, él odia el pecado, y eso lo tiene siempre. Pero si continuamente está tratando de restaurar esa relación con él, vamos a tener. Claro, es un atributo. Es un atributo de Dios y es una ira santa, se dice. ¿Por qué? Porque Dios no puede pecar. Por lo tanto, es una ira y es una ira justa. Correcto. Él lo soporta, pero va a llegar un momento donde va a decir, hasta aquí nomás llego. Hay un salmo que estoy buscando, no me acuerdo cuál es, que dice que Dios está airado contra el pecador todos los días. Claro. Es permanente. Está como esperando el momento del juicio para derramar su ira, pero todos los días está. Por eso lo llama enemigo. Correcto. Es un atributo entonces. Es un atributo. ¿Sí? Es un atributo. José. Bueno, claramente como dijo, arrepentirse es cambiar forma de pensar, ¿no? Sí, cambiar tu forma. Por ejemplo, cuando voy al vicario, obviamente parto de decirle arrepiéntete. Yo le digo, cambia tu forma de pensar o siéntete mal por lo que hiciste. Es que arrepentirse O en las dos. no es va más allá de sentirse mal. El arrepentirse es más allá, porque yo me puedo sentir mal por algo, pero después sigo haciéndolo. Es un giro, es cambiar tu forma de pensar, va más allá, es hacer un cambio en tu vida. Andrés, 7:11. Salmo 7:11, ¿puede leerlo, hermano, por favor? Dios fue justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ya. Bueno, así que tengamos bien claro estos conceptos de los primeros 3 capítulos de Romanos. Ahora lo vamos a dejar hasta acá nomás. Carlitos va a retomar los estudios, ¿cierto? De los versículos... Romanos 3, versículo 23 en adelante. 23 en adelante, ¿cierto? O 21 en adelante probablemente. Que es que la justicia es por medio de la fe. ¿Mm? Bueno, buenas noches, hermanos. Estamos una vez más estudiando el libro de Romanos. Pero antes de comenzar quería darles un mensaje de nuestro pastor que nos manda saludos, dice, desde Israel a los hermanos y hermanas. Dice que ha sido un viaje hermoso, pero que ya quiere regresar, dice. Así que muchos cariños, dice, a todos los hermanos de la congregación. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos a modo de visión general, ¿cierto? Recordar que los primeros 3 capítulos de Romanos, son es un mensaje, digamos, que completo de evangelización que está dentro de la carta a los romanos, ¿ya? Y que estos 3 capítulos, cada uno tiene una función diferente, y no sé si se acuerdan bien el primer capítulo más o menos a qué se refería, el capítulo 1 de Romanos, más o menos así. ¿Algún tema? El interés de Pablo de ir a Roma, correcto.
qué persona se va a ir al cielo, qué persona se va a ir al lago de fuego por la eternidad. Eso no debemos hacer nosotros, eso solamente le corresponde a Dios. Y sí debemos discernir. Hay veces que dice que sí debemos juzgar. En realidad nosotros, para facilitarnos entre nosotros, ponernos de acuerdo, cuando nosotros hablamos de discernir, nos hablamos no de juzgar, no de sentarnos como juez y dar esa sentencia, sino de diferenciar entre el bien y el mal en base a lo que aparece en la palabra. Solamente en base a lo que aparece en la palabra. Yo debo discernir, de lo contrario yo no puedo saber qué cosa está bien, qué cosa está mal. Pero lo que no debo hacer es juzgar. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que tener cuidado con cuando veamos la palabra juzgar, ahí debemos tener claro que hay cosas que no debemos hacer y hay cosas que sí debemos hacer como cristianos. Ahora, el primer versículo, cuando dice quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí está hablando el apóstol Pablo del tema de la hipocresía. ¿Ya? La hipocresía es diferente a la religiosidad. Religiosidad es cuando alguien, por así decir, está buscando un versículo, algún artículo, algún detallito que aparezca en alguna parte para tratar de demostrar algo que no está escrito en la palabra. ¿Ya? Pero la hipocresía tiene que ver, y la palabra en griego original habla de ponerse una máscara, es decir, de ser una persona hacia el público, pero detrás de la máscara yo soy otra persona. ¿Ya? Entonces, versículo 2, ¿cierto? Dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El Señor sí va a ver la hipocresía. Aquellas personas que son hipócritas, el Señor las va a ver. ¿Por qué? Porque Él ve los corazones. No es como nosotros que vemos las personas como son por fuera nomás. Si la persona tiene puesta una máscara, quizás yo voy a pensar que la persona... Pero más o menos del versículo 20 en adelante, de la mitad en adelante del capítulo 1, ¿cierto? Exactamente, del pecado, de cómo se desviaron, cómo se alejaron de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Y aparece una serie de pecados y aparece un orden, una secuencia, ¿cierto? Ahora habla del tema de la idolatría, de la negación de Dios, de la idolatría, de una serie de pecados relacionados con la inmoralidad sexual, ¿cierto? Ahora, no sé, vamos a repasar un poquitito solamente esos versículos que aparecen ahí en Romanos 1, capítulo 1, versículos 18 al 20. No sé si alguien puede leer Romanos 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Ya. Entonces, básicamente, si nosotros estamos leyendo estos tres versículos, ¿cierto? Versículos 18, 19 y 20, pero nos enfocamos un poquitito en el 20, nos enfocamos un poquitito en el versículo 20, ¿cierto? Nos dice que las cosas invisibles de Dios, ¿qué cosas son invisibles para nuestros ojos, literalmente invisibles, digamos, como puede ser su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, ¿ya? Desde que se creó el mundo, que nosotros podemos ver aquellas cosas que son invisibles para nuestros ojos, ¿ya? Y termina diciendo de modo que no tienen excusa. Esto es un mensaje que está principalmente orientado para el mundo de los gentiles, ¿ya? La carta de Romanos está escrita para judíos que estaban en la ciudad de Roma, ¿cierto? Que ahora eran cristianos. Sin embargo, estos versículos que parten del 18 en adelante, básicamente lo que están describiendo es lo que ocurrió en el resto de las naciones, ¿ya? No tanto en la nación de Israel, pero en el resto de las naciones nosotros podemos ver que los seres humanos negaron a Dios, que los seres humanos empezaron a hacer ídolos, empezaron a adorar a los ídolos, empezaron a meterse en diferentes tipos de abominaciones, ¿cierto? Entonces está principalmente orientado al tema de los gentiles, del versículo 18 en adelante, ¿ya? Hasta que
terminamos, ¿cierto?, en el capítulo 2. No sé si alguien puede leer, por favor, en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ya, entonces, el capítulo 2, ¿cierto?, termina diciendo que somos inexcusables respecto a los gentiles, pero también comienza el capítulo 2 a confrontar ya no a los gentiles que pasaron por todos estos procesos, sino que al pueblo judío, ¿ya? Y empieza a hablar en contra de lo que se llama la religiosidad y confronta lo que es la hipocresía, ¿ya? Entonces, capítulo 1 principalmente está hablando de gentiles, capítulo 2 está orientado a los judíos, ¿ya? Y finalmente, capítulo 3 vamos a ver que tiene un poco de este tema de la hipocresía, pero sin embargo se enfoca hacia el final a la solución. Dios nos da cuál es la solución. Capítulo 1, los gentiles no tienen excusa. Capítulo 2, los judíos tampoco tienen excusa, ¿ya? Estamos todos con el mismo problema. Capítulo 3, Dios nos entrega la solución a ambos problemas, ¿ya? Vamos a leer Romanos. Vamos a empezar con Romanos capítulo 2, entonces, lo que acaba de leer nuestro hermano dice, por lo cual somos inexcusables, quien quiera que seas tú que juzgas. La semana pasada estuvimos viendo la palabra crino, ¿cierto?, en griego. Y estábamos hablando de la diferencia entre juzgar y discernir. Y vimos que tanto en el griego, como en el caso de la palabra crino, como en el español, las palabras juzgar y discernir son sinónimos, ¿ya? Y que a veces en la Biblia vamos a encontrar versículos que van a decir que no debemos juzgar, y de repente vamos a encontrar versículos que sí debemos juzgar, ¿ya? Y es por eso que en realidad nosotros fuimos un poco más allá y dijimos, en realidad hay que ver el contexto, y hay veces donde realmente juzgar, lo que no debemos hacer cuando hablamos de no juzgar, se refiere a no ponernos en el lugar de un juez que dictamina una sentencia y que da una pena de muerte eterna o de vida eterna, es decir, quien decide